Bienvenidos a CBT, un ministerio que impulsa la alfabetización bíblica leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Estamos en la era de los patriarcas leyendo el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia. En el episodio de hoy, Ivah May nos habla acerca de los filtros que utilizamos para navegar en esta vida, llegando a la conclusión que solo la palabra de Dios es la verdadera fuente de sabiduría que nos ayuda a caminar en esta vida fuera del jardín. El fundamento de los amigos de Job es el pensamiento equivocado, una interpretación equivocada de la vida. Toma un largo periodo de tiempo para reconocer que tenemos ideas equivocadas acerca de Dios y acerca de la vida. Para poder desmantelar esas ideas equivocadas y reemplazarlas con ideas correctas, se requiere tiempo. A eso le llamamos proceso de transformación. Pablo lo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que la renovación de tu mente, este proceso de transformación, no es algo instantáneo, no es magia. No es 1, 2, 3 y ya, obtienes esta transformación dramática en tu mente. La transformación es un proceso a largo plazo con el cual Dios se ha comprometido para que nosotros tengamos una correcta visión de quién es Él a través de lo que Él nos revela en las Escrituras. Todo lo que estamos condicionados a creer y a responder está perfectamente ordenado en nuestra mente. Es como un archivo, cada registro de cada tema. Estos archivos tienen nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestro aprendizaje y nuestras respuestas. Por ejemplo, cuando miramos nubes oscuras, automáticamente nuestra mente saca el archivo y llegamos a la conclusión de que lloverá. Y respondemos a esta información llevando un paraguas. Todas las situaciones de nuestra vida se procesan a través de estos archivos. Estos archivos nos dan nuestra interpretación de la realidad, la manera en la que actuamos, la manera en la que pensamos. En muchas de estas cosas ni siquiera estamos conscientes porque ya son parte de nuestro subconsciente, aún antes de nacer y luego como somos expuestos a las diferentes creencias que hay en el mundo en el cual vivimos. El sabio escritor hace una advertencia acerca de cómo piensa el hombre, cómo procesa la vida y cómo es que sabe lo que sabe como genuina sabiduría de Dios. ¿Cómo es que sabes que la fuente de tus creencias es solamente Dios? Los Proverbios 14:12 y 16:25 advierten que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces pensamos que ese camino es como la dirección del GPS, pero no es así. El camino del hombre tiene que ver con su forma de pensar, tiene que ver con el proceso mental, el camino que consideramos bueno. El Salmo 139, 23 al 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo que está haciendo el salmista es invitando a Dios a que ilumine con su luz el camino. Y lo que está diciendo es: Señor, ¿qué estoy haciendo yo en este momento que parece inocente, que parece bueno, pero en realidad no es bueno, sino que me lleva al pecado? Tal vez no es pecado ahorita, pero si continúo en esta dirección, terminaré apartándome de ti. El peligro está en lo que estoy pensando, en lo que creo que es bueno, cuando en realidad me está llevando en un camino, en una trayectoria para mi vida que eventualmente me llevará a un camino pecaminoso lejos de Dios. Así que todas estas experiencias, ideas, aprendizajes con las que somos bombardeados diariamente generan una manera de pensar. Debemos de tomar el tiempo para pensar: ¿en qué es que yo creo? ¿De dónde saqué eso? ¿Por qué pienso así? Tal vez yo tenga ideas equivocadas acerca de Dios, la vida, el papel de la mujer. Una vez que yo identifico una idea equivocada, debo de darme la tarea de desmantelar esa idea. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo derribo esa fortaleza de pensamiento equivocado en mi mente? ¿Y cómo empiezo a construir una pared firme en mi mente que sirva como una barrera y no deje entrar las mentiras? Esto requiere actividades mentales intencionales que requieren un largo proceso de tiempo en la palabra de Dios. Requiere ser intencionales, responsables, rendir cuentas y mucho más. No es un proceso fácil, pero es un proceso que vale la pena. Lo que tendremos es un filtro por medio del cual interpretamos y naveguemos nuestra vida. Si utilizamos el filtro equivocado, terminaremos en el lugar equivocado. Con esto en mente, veamos a los amigos de Job, que incluso Job tiene filtros mediante los cuales interpreta la vida y el sufrimiento. La pregunta que hace Job revela sus pensamientos acerca de cómo él interpreta la vida. Les leeré Job 28, 12 al 28. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia?
No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No será mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído en nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Job hace dos preguntas. En el versículo 12, ¿dónde se hallará la sabiduría? En el versículo 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Y en el versículo 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Entonces, el epicentro de la sabiduría es Dios. La lucha de Job es que cada uno de sus amigos tiene diferentes filtros o fuentes de sabiduría con los cuales ellos navegan su vida. El primer filtro que se utiliza es por Bildad, y es el filtro de la tradición. Las tradiciones son historias que se cuentan de generación en generación. Algunas son buenas y otras son malas. Cada grupo de personas tiene sus propias tradiciones únicas y particulares. No hay tradiciones universales. Cada grupo de personas tiene las suyas propias. Entonces, ¿cuáles son las correctas? ¿Pueden las tradiciones ser confiables como un medio de sabiduría? Por supuesto que no, porque las tradiciones dependen del lugar donde creciste. Hay tantas diferentes tradiciones de cómo celebrar Navidad. ¿Quién lo hace correctamente? ¿Será que algunas celebraciones son mejores que otras? ¿O simplemente son diferentes? Tenemos diferencias denominacionales. Los bautistas, los metodistas, los pentecostales. Como bautista, yo busco tener comunión con otras denominaciones, porque me enfoco en la base común que es Jesús. ¿Qué es lo que crees acerca del nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que crees acerca de la muerte sustitutiva? ¿Qué creen acerca de la resurrección? Los valores comunes que nos acercan como denominaciones son estas verdades bíblicas. Luego tenemos otras prácticas dentro de las denominaciones que son simplemente tradiciones. Por ejemplo, los presbiterianos tienen bastante liturgia. Eso no los hace superiores, solo es que ellos son diferentes. Ellos expresan su fe de una manera diferente. Tenemos diferentes denominaciones y también somos diferentes en la forma que nos vestimos. Yo nunca pensé que usaría estos jeans rotos, pero aquí estoy a mi edad. Tenemos ideas diferentes acerca de la moda. Pero volvamos a las tradiciones, porque en la Biblia también hay tradiciones. En el Nuevo Testamento podemos ver las tradiciones de los fariseos. Ellos tenían tradiciones con las cuales medían a las personas, pero las tradiciones no son verdades absolutas. Las tradiciones son tu preferencia personal que han sido transmitidas de una generación a otra. Llega el punto donde practicamos tradiciones que ya ni siquiera cuestionamos. Y es importante saber por qué hacemos lo que hacemos. Porque ¿qué tal que las tradiciones que estamos practicando son malas? ¿Abandonarías una tradición que te dieras cuenta fuese mala? A lo que los quiero llevar es que las tradiciones no son una fuente fidedigna de sabiduría. Bildad en Job 8:8 le dice a Job, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y está disponible para inquirir a los padres de ellas. Lo que él está diciendo es, yo sé lo que sé porque es lo que se me ha enseñado por mis ancestros. Él tiene un sistema de autoridad basado en las tradiciones mediante el cual él actúa. Él filtra todo a través de las experiencias de otros, tradiciones que él ha aprendido. El segundo filtro que tenemos son las experiencias. Las experiencias son el conocimiento práctico adquirido por mi experiencia personal o la de otras personas. En base a la experiencia evaluamos quién está en lo correcto y quién está equivocado, porque una vez que has experimentado algo es muy difícil negarlo. Mi mamá tiene una experiencia que a mí realmente se me hace difícil validarla con lo que veo a través de la Biblia. Y cuando ella lo comparte, yo pienso, no me voy a pelear con mi mamá por esto. Realmente creo que ella está equivocada. De la misma manera, muchas personas tienen experiencias que no se pueden verificar con la Biblia, y es difícil dialogar con estas personas, pero deben entender que las experiencias no son algo a lo que debemos aferrarnos. Esa experiencia debe contraponerse con las Escrituras.
Si solo tenemos la experiencia, esta es muy subjetiva. Por ejemplo, a mí me gusta la pizza. Me causa gozo comer la pizza, pero no todos pensarán igual de la pizza. Las experiencias no son fuentes de autoridad ni de verdad. Las sectas tienen la experiencia como autoridad, por eso no pueden dejarla, pero las experiencias pueden extraviar a las personas. En África, las personas son muy supersticiosas y visitan brujos por varias razones y porque a través de estos brujos tienen experiencias innegables. Para ellos es muy difícil dejar de creer en los brujos debido a sus experiencias, a lo que los hace sentir. Aunque ellos llegan a conocer la nueva vida en Cristo, es muy difícil que dejen atrás a los brujos, porque es algo que ellos pueden ver, sentir y experimentar. Por otro lado, los ateos lo que tienen es una falta de experiencia, porque ellos nunca han experimentado a Dios. No tienen una apreciación de su presencia, de su trabajo en sus vidas, y su falta de experiencia se convierte en su teología. ¿Se dan cuenta cómo las experiencias crean todo un sistema de creencias? Se vuelve la base de cómo interpretamos la vida. Elifaz, el amigo de Job, tiene el lente de la experiencia para evaluar la vida. Yo estuve entretenida y a la vez enojada con él en la lectura de esta semana. Mientras leía su último argumento, ya al final, sus palabras son tan malvadas. Él realmente es feo. Me recuerda a unos cuantos religiosos legalistas que conozco. Él dice lo siguiente en Job 4:8. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. No es cierto. Hay personas que son tan malvadas y se salen con la suya. Por esto es tan crucial que conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabemos de Abel? ¿Era él justo? ¿Lo protegió Dios del mal? No, él murió en manos de su hermano. Así que para responder a la pregunta de Elifaz, ¿quién siendo inocente perece? Abel pereció siendo inocente. Nos damos cuenta que sin las escrituras haremos falsas asunciones mediante las cuales navegaremos nuestra vida con ideas incorrectas acerca de Dios y de la vida. El tercer filtro que nos presentan los amigos de Job es la lógica o el razonamiento, que lo pondremos dentro de la ciencia. Lo que la ciencia asegura es que algo es verdad solo si se repite, si puede probarse en un laboratorio. Así que hacen algunas calculaciones donde 2 más 2 siempre darán 4. Aquí lo que tenemos es la ausencia absoluta de la fe. O sí hay fe, pero no como nosotros la conocemos. Es una prueba falsa, un falso positivo. No hay lugar para la fe espiritual. Tenemos, por ejemplo, la evolución como un producto de la ciencia. El razonamiento es que como no puedes probar que Dios existe, aunque es un asunto de la fe, hay evidencia en la creación que Dios existe, pero requiere fe espiritual. Pero si una persona no cree, no hay evidencia suficiente de que Dios existe. Veámoslo a través del aborto. Algunos científicos creen que el feto no es un ser vivo, que solo se le considera vivo hasta que nace y toma su primer aliento. Pero sí son seres vivientes que tienen un corazón que late. Pero ahora se ha legalizado el aborto hasta los 9 meses en Nueva York. ¿Cómo justificamos un aborto? Pero el aborto sí es perdonado por Dios. Sí hay redención. Pero es una tragedia eliminar la vida de un bebé porque el mundo dice que es un inconveniente, que arruinará tu vida. Y llegas a creer esas ideas porque hay un sistema en el mundo que tiene un punto de vista ateo donde la vida no importa, porque no entienden, no aceptan que somos portadores de la imagen de Dios. Entonces la idea de la evolución tiene lógica. Si no hay Dios, podemos tomar cualquier decisión que querramos. La vida no tiene ningún valor eterno. Podemos vivir de la manera que querramos y no importa. Sofar apela al razonamiento y a la lógica. Él dice en Job 11, 13 al 16, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas del pasado. Lo que está diciendo es que lo razonable es que si haces esto, entonces esto te pasará. Está diciendo que la vida es predecible y calculable. Si haces esto, Dios hará esto. Pero déjame decirte que si haces esto, Dios no hará lo que esperas que haga, porque nosotros no estamos a cargo, Dios lo está. Pero si yo vivo la vida a través de la lógica y el razonamiento, la vida tendrá sentido para mí viviendo una vida basada en la recompensa inmediata. Pero las experiencias, las tradiciones y la ciencia son filtros limitados. Job 42, 7. Dios le dice a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces nos damos cuenta que estos lentes no hablan la verdad de Dios.
Si tienes la experiencia, las tradiciones o la lógica como tu máxima autoridad en la vida, navegarás tu vida con una idea equivocada de Dios y vas a representar mal a Dios. Nuestra autoridad para interpretar la vida debe ser la revelación de Dios, su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el cuarto filtro, la revelación de Dios. Y pareciera que Job no lo está utilizando porque lo que sucede en este drama es que él está luchando con todas estas cosas, diferentes voces, así como nosotros también lo hacemos. Yo realmente estoy agradecida con el libro de Job porque me enseña la legitimidad de mi lucha. Mi lucha de, ¿será que mi experiencia es válida? Lucho con querer una experiencia para poder sentir algo en lugar de solo caminar con Dios por fe. Yo quiero que mi fe pueda ser probada científicamente y quiero que mi voz se respete porque es tan lógica. Pero no es lógico. Dios amó tanto la tierra que envió a su único hijo para que el que crea en él sea salvo. Mira la diferencia. Todas las demás religiones parten del fundamento de que yo puedo hacer algo que me lleva al Dios de mi imaginación. Cada religión tiene su propio mundo, una forma única de hacer las cosas, como una nación o una tribu. Tienen su propia manera de pensar y sentir. Comparten símbolos, significados, ideas, estándares y límites. Cada uno establece roles, imágenes, vidas transformadas, actitudes, crean ciertos comportamientos y expectativas en sus miembros. El cristianismo también produce los mismos elementos. La mayor diferencia es que deriva su forma de pensar y actuar no de líderes humanos, sino de Dios mismo a través de su palabra revelada. Nos trae de regreso a la alfabetización bíblica. Veamos lo que pasa cuando Job dice en el capítulo 28, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Dios entiende el mundo en el que vivimos, por eso necesitamos su sabiduría. En el versículo 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, inteligencia. Dios cuestiona a Job en los capítulos 38 al 44. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Alguna vez tú has hecho? Y la respuesta por parte de Job es no. También le pregunta, ¿puedes tú acaso hacer? Lo que Dios estaba buscando es quitarle a Job la alfombra en la que él se sostiene como justo. Las preguntas que Dios hace son impactantes desde el punto de vista del mundo. Todas son preguntas que cuestionan su autoridad. ¿Cuál es tu autoridad para cuestionar a Dios? En el capítulo 42, 7 al 8, Dios le dice 2 veces a los amigos de Job, ustedes no han hablado lo correcto de mí como lo ha hecho Job. Ellos malinterpretaron a Job porque utilizaron los filtros equivocados, la experiencia, la tradición y la ciencia. Y lo que Dios le dice a Job básicamente es, yo no estoy de acuerdo con tu quejadera. Lo que sí reconozco es que no malinterpretaste mi carácter. Desde el inicio del libro de Job, vemos que Job viene a Dios a la manera de Dios, a través del derramamiento de la sangre del inocente a favor del culpable. Job entiende Juan 3:16. Dios no es lógico, porque no es lógico para Dios que Él entregara a su Hijo para derramar su sangre a favor del culpable, por amor a la humanidad. Dios demostró su amor por nosotros que aun siendo pecadores envió a su Hijo a morir por los pecadores culpables. Eso no es lógico. Nadie hace eso. Solo piensen qué ocurre cuando alguien nos quita la vía en la carretera. Inmediatamente nos enojamos y empezamos a desearle de todo, menos el bien. No decimos, ay, qué lindo el hermano, que tenga un bendecido día, qué día tan hermoso, cómo lo amo, qué experiencia tan hermosa, y dejas que ese incidente marque tu día con gozo. No, eso no es lo que sucede. Y si te sucede, tal vez que algo anda mal. Bueno, Job empieza y termina con la revelación de Dios. Dios ha provisto la manera para cubrir el pecado a través de la expiación sustitutiva. Así empieza el libro. Y es Dios quien revela que Job es un hombre justo. Por eso estamos seguros que lo es. No está basado en la experiencia, ni la tradición, ni la ciencia, sino en la revelación de Dios. Ahora miremos el sufrimiento. Aunque el sufrimiento sea autoinducido o producido por otro, o que venga por parte de Satanás, siempre es utilizado por Dios para lograr lo bueno que Él ama. La teología correcta, la redención y la esperanza provienen de la revelación. No son cosas deducidas ni experimentadas, es una cuestión de fe donde yo confío y si experimento gozo porque he aceptado la verdad. Pero el gozo en sí no es una prueba de la presencia de Dios. La prueba es haber creído en la manera que Dios estableció para acercarme a Él. La única manera, a través de la sangre del inocente a favor del culpable. Tener tus archivos de autojustificación en nuestra mente nos hace sentir seguros.
pero Dios viene y pone todo su sistema mental al revés. Te hace sentir indefenso y sin dirección al punto de desesperación. Eso es lo que sucede a Job. Job caminó en fe, pero sus amigos lo han atacado de tal manera que siembran la duda. Ahora Job lucha en cómo volver a armar su sistema de creencias. Por eso es que cuando termina el libro concluye con la revelación de Dios. El libro empieza con la revelación de Dios diciendo que Job es justo basado en la expiación sustitutiva. Y es muy interesante que al final, en la conclusión del libro, Dios se dirige específicamente a Elifaz y le da instrucciones de llevar el holocausto a Job y que Job ore por ellos. ¿Por qué sucede esto? Porque no importa lo que otros crean de tus creencias. Y esto es algo difícil porque yo quiero que las personas admiren mis creencias, pero mis creencias van contra la cultura. La revelación de Dios, su palabra, no tiene sentido para una persona que vive su vida a través de la razón o de la tradición o experiencia. Es muy difícil para ellos que dejen de confiar en la ciencia y acepten la palabra de Dios. Job entonces se enfrenta al conflicto. ¿Puedo realmente confiar en Dios? ¿Qué tal que la experiencia triunfe sobre la revelación? ¿Qué tal que la lógica triunfe sobre la revelación? ¿Qué tal que la tradición triunfe sobre la revelación? Y él está recalibrando en su mente hasta volver a la fe que él sabe que es verdad, que el hombre es justificado ante Dios basado en la expiación sustitutiva. Los que confían en el derramamiento de la sangre inocente a favor del culpable, sus pecados son perdonados. La redención de Dios es un acto radical y escandaloso. Ninguna mente humana puede entenderla. Se requiere la revelación de Dios. Conclusiones que obtenemos de la lectura de esta semana. El hombre es redimido, es salvo a través de la expiación sustitutiva. Dios declara la manera y define el estándar de rectitud de justificación. El oscuro corazón necesita la luz de afuera de sí mismo porque no somos lo suficientemente inteligentes o ingeniosos para descifrar y navegar la vida. En Efesios 2, Pablo dice que entramos a esta vida con una mente entenebrecida que necesita luz, pero la luz debe venir de afuera de la humanidad a través de la revelación de Dios. Dios es mucho más maravilloso de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Sus caminos y sabiduría exceden la nuestra. No hay tradición humana, experiencia ni ciencia a la cual nos podamos aferrar que se asemeje a la revelación de Dios. Nadie puede entender por completo nuestra lucha excepto Dios. Es importante tener creyentes a nuestro alrededor que nos apoyen en nuestras luchas. En la comunión podemos encontrar fortaleza, pero nadie podrá hacerlo como Jesús. Nuestra esperanza solo puede encontrarse en el Evangelio de Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu filtro para navegar esta vida? ¿Te aferras a tus tradiciones, a tu experiencia personal o a la ciencia, como si estas fueran verdades absolutas? Yo te digo, aférrate a la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que acallar esas otras voces y subir el volumen a la alfabetización bíblica. Oremos. Padre Santo y amado, Señor, gracias porque no nos has dejado a la deriva. Nos has dejado tu palabra por escrito, a la cual podemos venir en todo momento. Ayúdanos, Señor, a poder navegar esta vida a través de la luz de tu palabra, a que nos entreguemos a la lectura de tu palabra, a la memorización de tu palabra, a la meditación de tu palabra, Señor, y sobre todo a la obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia, caminar bajo tu temor, conociéndote a través de la palabra. Que no tengamos un Dios de la imaginación ni una manera imaginaria de cómo venir a ti, sino que realmente tengamos una visión correcta de quién eres tú, Señor. Revélate a nosotros, Padre, a través de la lectura de tu palabra. Haznos poder verte a ti, Señor, a Jesucristo como nuestro único camino a ti, Padre, y que tu Espíritu Santo avive nuestro espíritu. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el resumen de la semana 4 de la lectura bíblica cronológica con CBT. Te invitamos a leer la Biblia con nosotros. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. CBT en español, impulsando la alfabetización bíblica.